Bueno, no hay tiempo más para esperar. Por favor, atentos a su nombre para la lista, ¿de acuerdo? ¿Dónde estás? Hoy estamos viernes 30, casi fin de mes. Lisa Elizabeth. Nada. Gloria. Nuestras buenas tardes, presente. Buenas tardes. Caroli Cruz. Caroli. ¿Qué pasó con Caroli? Creo que varios días que no está viniendo. ¿Saben algo? Su celular, su teléfono se ha malogrado, profesor, y no tiene por dónde hacer sus clases. Anda. Ya, pero. Bueno. Lía, Susana. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Nancy. Profesor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mirza. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Nieves. Nieves. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Brisaida. Ruth Brisaida. Brisaida. ¿Estás ahí? Eudicia. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Rosa. Presente, profesor, buenas tardes. Muy bien. Nayeli. Y Nayeli todavía no se conecta. Muy bien. Bien, ya estamos todas. Ya están todas. Perfecto, entonces vamos a continuar. ¿Ayer qué tema estuvimos tocando? Los cefalosporinas, profe. Ajá, muy bien. Habíamos hablado de la cefalexina, ¿no es cierto? Algunas de sus indicaciones, su tratamiento y un poco de su farmacología. Vamos a continuar con otros dos más que son... En sí, el tema de cefalosporinas lo van a ver más que los otros medicamentos. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar un poquito más de estos medicamentos para que en el momento de la práctica no se me pierdan. A ver, a ver, a ver. Ya, se ve, ¿no? Ya hemos hablado de cefalexina, ¿ya? Ahora vamos a hablar de cefazolina. Bueno, todavía no sé si se habrán memorizado, pero ¿saben a qué generación pertenece la cefazolina? Ya, no se recuerdan. Pertenece a las cefalosporinas de primera generación. Y recordemos, ¿para qué espectro de acción nos servían las cefalosporinas de primera generación? Repito la pregunta. Las cefalosporinas de primera generación, ¿para qué espectro de acción nos eran útiles? ¿Qué espectro bacteriano? Para los gran positivos, profe. Ya, muy bien. Gran positivos y gran negativos susceptibles. Muy bien. Entonces ya hablamos de la cefalexina, que era por vía oral, una cefalosporina de primera generación. Ahora vamos a hablar de un inyectable de primera generación, ¿de acuerdo? ¿Sabes de qué es? Profesor, Sí, te escucho. profesor, disculpe, llamado lista, no podía ingresar. Sí. Se me ha perdido el audio de mi celular y no escuchaba nada. Estaba llamando lista. Ya, sí te consideré. Ahí vi Ya, tu nombre profesor, en la gracias. pantalla. Ya. Vamos volviendo al tema. Descripción. La cefazolina es una cefalosporina inyectable de primera generación que muestra una mayor actividad hacia gram positivas, como todo su grupo terapéutico, que, que otras cefalosporinas de la misma familia. Aunque su actividad frente a bacterias gram negativas es limitada,
La cefazolina ocasiona unos niveles plasmáticos de antibióticos mayores que las otras cefalosporinas de primera generación y semivida más prolongada. Nos está diciendo que, si bien es cierto, este no tiene mucho efecto de acción para gram negativos, como este se distribuye bien en el organismo, nos sigue siendo bastante útil, siendo la más fuerte de todas contra gram positivos, ¿ya? Entonces, de las cefalosporinas, la más activa a gram positivos es la cefazolina. Mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción, señoritas? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cefazolina? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cefazolina? Va a ser el mismo que de todas las cefalosporinas. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de las cefalosporinas? Inhibe la pared celular, pero pronto no recuerdo bien. Muy bien, inhibe la síntesis de pared celular. Muy bien. Está bien, recuerden eso, ¿ya? Por ende la debilita y al final la bacteria termina reventando, produciendo una lisis bacteriana. Muy bien. Como dice acá, la acción bactericida de las cefalosporinas se debe a la inhibición de la síntesis de pared celular, ¿ya? De esta cefalosporina y de todas las demás, sin excepción. Farmacocinética. La cefazolina se administra por vía parenteral, es decir, puede ser intramuscular o endovenoso. Los niveles máximos plasmáticos se alcanzan entre las 1 y 2 horas después de la inyección intramuscular. Es decir, si a una persona le ponen su inyección intramuscular, puede ser en nalga o en otro o en brazo, este va a tardar 2 horas, de 1 a 2 horas hasta que se pase todo por completo a sangre. Repito, este medicamento administrado por vía parenteral, es decir, por vía muscular, va a demorar de 1 a 2 horas para que se ingrese por completo todo el medicamento a sangre. ¿De acuerdo? Aproximadamente del 75 al 85% de la cefazolina circulante está unida a las proteínas plasmáticas. Como les decía, hemos dicho, ¿no?, que esta es la cefalosporina que mejor se distribuye en el organismo. Justamente, ¿a qué se debe? A que se une hasta un 85% de las proteínas plasmáticas. ¿Recuerdan esto del cochecito que llevaba los medicamentos a través de la sangre? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Ya recuerdan que era la proteína, se llamaba albúmina. No se olviden. Muy bien. ¿Qué más nos dice? La cefazolina se distribuye ampliamente en la mayoría de órganos y tejidos, en particular en la vesícula biliar, hígado, bilis, miocardio, esputo, en los líquidos sinovial, pleural y pericárdico. ¿Ya? Recuerden, líquido sinovial, ese es el líquido que va a estar en cada articulación y permite la lubricación del movimiento. Cuando uno hace una reflexión, algo, dobla una articulación y el que se encarga de ponerlo más suavecito es el líquido sinovial. ¿Ya? Seguimos entonces. Un ratito. Katy, dime, ¿estás en clase? Dime. ¿Qué? No me dijo. Dijo que le había dado todo. Wow, llora. Después lo ponemos. Llame. Te llamo luego. Chicha. Van a disculparme, me salí sin querer queriendo. Bueno, como les iba comentando, entonces, como hemos visto, este medicamento se distribuye ampliamente en los tejidos por su buena unión a proteínas. Por ende, nos va a ser útil en muchos órganos y tejidos. ¿Ya? Ahora, sin embargo, la cefazolina no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí la placentaria. Es decir, que este antibiótico, este medicamento, va a llegar al feto en madres gestantes. Perfecto. ¿Qué más nos dice?
A diferencia de otras cefalsporinas, la cefazolina no se metaboliza en el hígado, excretándose en su mayoría en la orina sin alterar. Estamos viendo que este medicamento tiene casi una exclusiva eliminación renal por los riñones, es decir, por la orina. Es tanto así que no va a hígado y por ende no se encuentra mucho de este medicamento en heces. ¿Ya? El 60% de las dosis administradas se secreta en la orina de 6 horas, recuperándose hasta el 80% en las primeras 24 horas. Es decir, el 60% del medicamento va a ser eliminado a las 6 horas del organismo, más de la mitad, recuperándose incluso hasta un 80%, es decir, que el fármaco eliminado por la orina prácticamente está inalterado, está sin sufrir metabolización e inclusive podría seguir siendo útil después de haberse sido eliminado. ¿Qué más dice? La medida de eliminación es de 1 a 2 horas en pacientes con función renal normal, aumentando de forma significativa a medida que se reduce el aclaramiento de la creatinina. En personas normales, su eliminación es de 1 a 2 horas. Entonces, si su eliminación es de 1 a 2 horas, ¿cada cuántas horas tendríamos que administrar este medicamento? Repito la pregunta. Si su semivida del medicamento es de 1 a 2 horas, ¿cada cuántas horas tendríamos que administrar este medicamento? ¿Cuántas veces al día? Cada 6 horas, profesor. Muy bien, Rosa. Cada 6 a 8 horas. Está bien, perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a algunas indicaciones de la farmacocinética? ¿Alguna palabra que no les haya quedado clara? ¿O algún término? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces continuemos, ¿ya? Recuerden, por favor, algunas cositas como son su semivida o su biodisponibilidad, ¿ya? O como su unión a proteínas, que es bastante alta. Ahora, ¿en qué indicaciones vamos a ver utilizado este medicamento? ¿En qué enfermedades, qué patologías vamos a aplicarlo, inyectarlo? No dice, van a ser, como hemos visto, ¿no? Como es un gran positivo, obviamente va a ser activo para infecciones desde las vías respiratorias causadas por gram positivos, tanto así de las vías respiratorias bajas como de las altas. Y como hemos visto que se distribuye tan bien en tejidos, también nos va a ser útil en infecciones de la piel, incluyendo heridas y quemaduras. Incluso, recuerda que les dije, cuando tiene una buena unión a proteínas, incluso llega hasta hueso. Entonces, como estamos viendo acá, voy a resaltarlo. Incluso acá también nos dice que llega a infecciones de los huesos. Estamos viendo. Recuerden siempre eso. Si un medicamento tiene una buena unión a proteínas, va a llegar ampliamente a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Administración parenteral. En adolescentes va a ser en infecciones moderadas, va a administrarse 500 miligramos por vía intermuscular o endovenosa cada 8 horas, en moderadas. Sin embargo, si la infección es más grave, vamos a administrarlo de 500 a 2000 miligramos endovenoso, como decía su compañera, cada 6 a 8 horas. Miren, solamente viendo el tiempo de eliminación de este medicamento ya podemos sacar nuestra conclusión de cada cuánto hay que administrarlo. ¿Ves? Ahorita se están dando la respuesta en los ejemplos que hacemos. ¿Ya? Cada 6 a 8 horas. Sin embargo, la dosis máxima recomendada es de 12 gramos por día. Si nos excedemos de esta indicación, podemos generar toxicidad. Ahora, en niños y bebés de más de un mes, puede ser utilizado para infecciones moderadas de 25 a 50 miligramos por kilogramo peso por día, 3 o 4 dosis iguales. Infecciones más graves, de 75 a 100 miligramos por kilogramo peso día, cada 6 a 8 horas también. Siendo para bebés la dosis máxima de 6 gramos por día. Ojo, 6 gramos por día. Ahora en neonatos, neonatos prácticamente casi nosotros vamos a administrar. ¿Ya? Pero nos dice que tiene que ser mayor a 60 miligramos por kilogramo peso por día. Y en neonatos menores de 7 días,
recién naciditos, 40 miligramos por kilogramo de peso por día, divididos en 2 administraciones, cada 12 horas. ¿Ya? Entonces, pero siempre hay que tener presente las dosis en adultos y en adultos adolescentes y en niños, que son la población que más comúnmente encontramos. ¿Alguna pregunta o consulta con respecto a las indicaciones de la cefalosporina? ¿Alguna pregunta? ¿Sí he entendido? ¿Cada cuánto se administra este medicamento? ¿Cuál es la frecuencia? A ver, ayúdenme. Cada 6, cada 8 horas, dependiendo de la gravedad, ¿no es cierto? Muy bien, pero estamos viendo que estos son para infecciones del tracto respiratorio inferior, o sea, pulmones, infecciones de la piel, infecciones de los huesos, infecciones de tejidos blandos, ¿de acuerdo? Esa es la dosis para esas patologías. También nos va a ser útil en infecciones urinarias no complicadas. Como hemos visto, ¿no es cierto?, en cuadros anteriores, las cefalosporinas, si bien son activos de primera generación, son activos para gram positivos, todavía tienen una cruz para ser útiles contra gram negativos. A ver, repito, vuelvo a plantear la idea. Las cefalosporinas de primera generación son activas, muy activas contra gram positivos. Sin embargo, también son relativamente activas contra gram negativas. Entonces vamos a ver que infecciones urinarias no complicadas nos va a servir estos medicamentos. ¿Y cuál sería la administración o la dosis que tendríamos que aplicar? En adultos y adolescentes va a ser 1 gramo por día cada 12 horas. ¿Ya? 1 gramo. La ampollita suele venir de 500 miligramos, que serían como 2 ampollas. Después nos dice que en niños y bebés de más de un mes, de 25 a 50 miligramos, divididos en 3 o 4 dosis iguales. Si nos dice 3 o 4 dosis, está diciendo que si dividimos en 3 dosis, se está refiriendo cada 8 horas. Y si dividimos entre 4 dosis, se está refiriendo cada 6 horas. ¿Ya? Bueno, para neonatos de diferentes días de nacido, la administración va a ser cada 12 horas, como está en la diapositiva. Así que no se mareen tanto. ¿Ya? Nuestra indicación va a ser más dirigida para adultos mayores y adolescentes. Ahora, para tratamiento de endocarditis o septicemia, es decir, una infección del corazón, ya nos dice que la dosis va a ser de un gramo y medio cada 6 horas, ¿de acuerdo? Ya en la diapositiva está ahí explicado. Muy bien. ¿Qué nos dice? Prevención quirúrgica de infecciones de instituciones de comunicación. Como ustedes saben, algunas veces va a haber pacientes que van a ser operados, generalmente de las vías digestivas. Entonces, para evitar algún tipo de infección debido ya sea al órgano que van a operar o por el tamaño de la herida, como profilaxis se les suele administrar antes de sala de operaciones una dosis de antibiótico para que el organismo ya esté preparado si en caso se produzca una infección, ¿ya? Eso en caso de profilaxis, en cirugía. ¿Alguna pregunta con las dosis o indicaciones que tenemos con los medicamentos? Aprovechen, señoritas, aprovechen. ¿Alguna duda, consulta, queja? ¿Ninguna? ¿Se han entendido las dosis que tenemos que administrar a los pacientes? Ya no se olviden, no se olviden, solamente recordarles la frecuencia de administrar medicamentos, es decir, cada cuántas horas tenemos que aplicarlo. Es importante eso. Contraindicaciones y precauciones. Entonces, ¿en qué casos no debemos administrar
cefazolina. ¿En qué casos no vamos a inyectar cefazolina? Obviamente, ¿no? Tenemos que tener mucha precaución si la persona es alérgica a las penicilinas, porque como habíamos mencionado, las cefalosporinas y las penicilinas tienen semejanza estructural, tienen muy parecida a su estructura química, pueden tener hipersensibilidad cruzada. Entonces, les hago la siguiente pregunta, señoritas: ¿con cuál será más complicado tratar? ¿Una alergia debida a un medicamento por vía oral o una alergia debido a un medicamento administrado por vía endovenosa? ¿Cuál será más complicada de tratar y cuál será más peligrosa para la salud? ¿Cuál? Muy bien. Entonces, como hemos visto, las cefalexina todavía podríamos atender rápidamente al paciente, porque la aparición de los síntomas es lento. Sin embargo, una administración de un inyectable es mucho más complicado. Ya incluso tenemos dos vías: la intramuscular y la endovenosa. La endovenosa es mucho más complicada, ya porque el medicamento prácticamente todo el medicamento está en sangre, en una sola, de una sola vez. Sin embargo, intramuscular, poco a poco, el medicamento va a ir pasando del músculo a la sangre, poco a poco. Entonces, hay que tener mucha precaución con la administración de estos medicamentos. Siempre hay que preguntar al paciente si este es alérgico a las penicilinas o algún tipo de beta-lactamo, ¿de acuerdo? Ojo con eso, más que nada con los inyectables. ¿Qué nos dice? La cefazolina se debe administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, debido a que este medicamento se excreta por la orina. Bueno, como no solamente de este medicamento, sino de todos los demás que se eliminan por vía renal, es decir, por orina, si un paciente tiene problemas a nivel de riñón, lo que va a hacer es que los medicamentos no se van a eliminar correctamente, es decir, van a permanecer más tiempo en nuestro organismo. Y si nosotros aplicamos las dosis normales, podemos llevar al paciente a un cuadro de ¿qué pasa si yo administro dosis excesiva a un paciente de lo normal? ¿Qué cuadro producimos? Perdón, no te escucho. ¿Qué cuadro? De toxicidad, ¿no es cierto? Un cuadro de toxicidad por acumulación. Pues hay que tener presente esto en pacientes con insuficiencia renal o problemas renales. Después, todas las cefalosporinas poseen un cierto potencial hemorrágico al producir hipoprotrombinemia. Las que presentan un mayor riesgo son las cefalosporina, cefamendol y cefetam. Pero incluso la cefazolina se debe administrar con precaución en casos de coagulopatías y en los pacientes ancianos que presentan mayor riesgo de sangrado. Las inyecciones intramusculares de cefazolina pueden producir cardenales, hematomas o hemorragias debido al mencionado efecto hipoprotrombinémico. Entonces, todas las cefazolinas tienen esa característica. No es muy común, pero puede presentarse. ¿Ya? En raras ocasiones puede presentarse. ¿A qué se refiere? A inhibir la coagulación sanguínea. Es decir, la persona no va a cicatrizar adecuadamente una herida. ¿Me entendieron, señoritas? ¿Alguna pregunta? Aprovechen, pregúntenme. Les repito, hay que tener pendiente y tener mucho cuidado con eso de las personas que tienen problemas de la coagulación. Ya las cefalosporinas en raras ocasiones pueden producir esos problemas, ya que hacer que la sangre se coagule en más tiempo. Por ende, las hemorragias, heridas, van a tomar más tiempo en cerrar, ¿de acuerdo? Esas precauciones hay que tener en cuenta. ¿Bien? ¿Alguna duda, pregunta, queja, consulta, alguna aclaración que deseen que les haga? ¿Saben qué es la enfermedad de la hemofilia? ¿Alguna vez han escuchado hablar de un paciente hemofílico?
No, profe. Ya, solo bueno, solo para curiosidad nomás. Los hemofílicos o pacientes con hemofilia son aquellas personas que no pueden coagular su sangre. No pueden, su sangre no tiene el potencial de coagulación. Si una persona su sangre no coagula cuando se hace una herida, ¿qué pasaría si se hace un corte? Sangraría, no hemorragia. Ya, muy bien. Lo curioso es que por más pequeña que sea una herida en este tipo de pacientes, por más pequeña que sea la herida en este tipo de pacientes, esta no cierra, no termina, no deja de sangrar, ¿ya? Y estas personas podrían incluso fallecer o morir desangradas, incluso por más pequeño que sea el corte. Si ha sido y peor aún si ha sido una vena, una arteria, bueno, de mediano calibre, ¿ya? Esto es lo característico de esas personas. Entonces, bueno, solamente como dato curioso. Reacciones adversas, ¿ya? Todo medicamento, recuerden, no siempre es bueno. Todo medicamento tiene sus reacciones adversas. Y en este caso vamos a hablar de la cefazolina. En raras ocasiones se va a producir nefrotoxicidad, ya generalmente por tratamientos prolongados de cefazolina, siendo mucho frecuentes este estado con las antiguas cefalosporinas. No obstante, se ha comunicado casos de nefritis intersticial con la cefazolina, siendo los pacientes bajo tratamientos con otros fármacos nefrotóxicos. Entonces, esto se está viendo la administración prolongada de cefazolina. La administración prolongada de cefazolina va a tener problemas de nefrotoxicidad, es decir, va a dañar los riñones. Y más aún si vamos a administrarlo con medicamentos que sean nefrotóxicos. ¿Qué medicamentos nefrotóxicos conocen, señoritas? ¿Qué ejemplos me podrían dar? Muy bien, Gloria. Aminoglucósidos. ¿Ya? También los diuréticos y otros antibióticos. Muy bien, entonces precaución cuando se administre cefalosporinas con aminoglucósidos. La cefazolina incluye reacciones alérgicas hasta un 4% de los casos. Estas reacciones están representadas por, primero va a empezar con una fiebre, después rash maculopapular, después reacciones anafilácticas y puede incluso presentarse el síndrome de Steven-Johnson y prurito. O en el caso de aparecer alguna reacción alérgica, se debe discontinuar el tratamiento con cefazolina e instaurar un tratamiento adecuado. ¿Cuál era el tratamiento adecuado? ¿Qué estás, Johan? Mira, ni siquiera le vienen a entregar. ¿Dónde está tu personal? Está abajo entregando PP. Unas 11, yo le conté. 2 días que estoy ahí abajo ingresando medicamentos. Hasta las 11 de la noche me hace quedar teniendo tu 9. Debes hacer tu informe. ¿Dónde está tu informe? El lunes le presento. A ver, señoritas, ¿cuál es Profe, ¿por qué te voy a preguntar? ¿cuál es el tratamiento adecuado para un caso de alergia? O síndrome o reacción de hipersensibilidad. Fenamina, profe. ¿Ya? Antihistamínicos. ¿Y qué más? Y una dexametasona, un corticoide. Muy bien, dexametasona. Continuamos entonces. Bien, hablamos ahora del otro medicamento, ceftriaxona. ¿A qué generación pertenece la ceftriaxona? No. ¿Saben con qué yo me acuerdo? Con esta palabrita, tri. ¿Qué significará tri? Tercera generación. Ajá, por eso yo también me acuerdo, porque es un poco difícil memorizarse todos los medicamentos. ¿Ya? Sin embargo, las ceftriaxona es de bastante uso y se utiliza para todo, van a ver. Si van a trabajar, cuando lleguen a trabajar en una farmacia hospital o cualquier centro de salud, ceftriaxona para todo da. De verdad, para todo se da la ceftriaxona, la pobre ampollita. Entonces, ¿a qué generación había pertenecido? Tercera generación, profe. Ya, acuérdense de ese ceftriaxona, de tercera generación.
Bien, entonces si es de tercera generación, ¿a qué espectro de acción va a ser más susceptible? A los gram negativos, profe. Muy bien, gran negativos, pero también a gran positivos sensibles, ¿ya? No se olviden, gran positivos sensibles y contra más fuerte contra gran negativos. ¿Qué nos dice? La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación para uso parenteral, que muestra una actividad significativa frente a gérmenes gram negativos serios. ¿Qué nos dice acá? Una actividad significativa contra gram negativos serios. ¿Ya? Gram negativos serios. La ceftriaxona penetra a través de la barrera hematoencefálica, lo que la hace útil en tratamientos de meningitis. Bueno, a través de sí puede llegar al cerebro. Y la meningitis es una infección a nivel central del sistema nervioso. Entonces, la ceftriaxona nos va a ser útil en ese tipo de infecciones. ¿Y qué más dice? Aunque su actividad frente a los gram positivos es menor que las cefalosporinas de primera generación, obviamente, ¿no es cierto? Aunque su actividad frente a los gram positivos es menor que las cefalosporinas de primera generación, es un antibiótico efectivo frente a cepas de Streptococcus y Staphylococcus aureus, sensibles a la meticilina. Estos dos son gram positivos, recuerden. El espectro de ceftriaxona es similar a la ceftotaxima y cefitoxima. ¿Ya? Ninguna de estas cefalosporinas es eficaz contra Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué causaba la Pseudomonas aeruginosa? Esa mona, ¿qué causaba? ¿Qué infecciones causaba la Pseudomonas? Incluso solo hay un grupo farmacológico dedicado solamente para tratamientos de Pseudomonas, ¿recuerdan? La bronquitis, profe. Ya, muy bien, va por ahí, cerca. ¿Qué más, qué es más complicado que bronquitis? La neumonía, profe. Ya, muy bien, pero ¿qué neumonía? Tenemos dos tipos de neumonía. ¿Cuál de los dos? Hospitalaria, profe. Muy bien, Lía, hospitalaria. ¿Qué nos está diciendo acá? El espectro de acción de ceftriaxona es similar a bla bla bla. Ninguna de estas cefalosporinas es eficaz frente a la Pseudomonas aeruginosa. Si yo administro a un paciente con una ceftriaxona u otra cefalosporina a un paciente que tiene, neumonía por Pseudomonas, ¿le va a hacer efecto? No. No le va a hacer efecto. Por eso les decía, la Pseudomonas es la bacteria más peligrosa que hay dentro de los hospitales. Es la más peligrosa con la cual uno puede tratar. ¿Por qué? Porque es resistente a muchos medicamentos, muchos antibióticos. Siendo incluso la ceftriaxona siendo de tercera generación, sigue siendo ineficaz contra Pseudomonas. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esta bacteria, la Pseudomonas aeruginosa. Como muy bien me han dicho, causante de muchas infecciones, pero la más común es una neumonía hospitalaria. ¿De acuerdo? Dice, de todas las cefalosporinas, la ceftriaxona es la que tiene mayor semivida plasmática, permitiendo la administración de una sola dosis al día. Recuerden, ¿no?, que ese medicamento se eliminaba en menos tiempo, duraba más tiempo en el organismo. Por eso que solamente teníamos que aplicarlo una vez al día. Muy bien, hemos hablado de los gram negativos, que es muy eficaz contra ellos. Contra gram positivos susceptibles también nos va a ser útil. Y es ineficaz contra Pseudomonas. La Pseudomonas se ríe de la ceftriaxona. Así que usamos otros medicamentos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? No, profe. Ya, muy bien. ¿Recuerdan qué medicamento utilizamos contra Pseudomonas? Si han repasado, van a recordar. Ya, les diré nomás ya. Es la ticarcilina. Es un medicamento derivado de la
Ampicilina. La ticarcilina es la que es efectiva contra Pseudomonas y prácticamente se la reserva solamente para esa infección. Bueno, para que recuerden y repasen. Mecanismo de acción. ¿Cuál será su mecanismo de acción de la ceftriaxona? Mecanismo de acción de la ceftriaxona. Sí saben. Igual, profe, inhibición de la síntesis de la pared celular. Muy bien. Todas las cefalosporinas comparten el mismo mecanismo de acción. Inhibición de la síntesis de la pared celular, produciendo muerte celular. Perfecto. Farmacocinética. Muy importante la farmacocinética. La ceftriaxona se administra parenteralmente, debido a que no se absorbe por vía digestiva. Si una persona se toma ceftriaxona, se va a eliminar en las heces, no se absorbe. Después de una dosis intramuscular, las máximas concentraciones séricas tienen lugar de 1 a 4 horas. Después de que le han puesto en la nalga de una persona su ampolla de ceftriaxona, a las 4 horas va a estar completamente, bueno, va a estar la dosis máxima en sangre, ¿ya? O sea, decir que la dosis máxima suele estar a las 4 horas después de administrado por vía intramuscular. Ya, bueno, aparte voy a poner acá un asterisco en esta parte para mencionarles que la ceftriaxona es un medicamento que produce dolor e irritación al momento de administrarle. Por eso es importante al paciente administrarle con mucha paciencia. Esto que produce un ardor bastante fuerte y el paciente se puede quejar. Primero tienen que advertirle eso al paciente, ¿no? Señor, de repente va a sentir molestias al momento de la administración. Para que no se asuste, puesto que puede pensar que estamos poniendo mal el medicamento, o esté vencido, o esté mal logrado. No, es netamente del medicamento ese efecto de producir irritación a nivel tanto de músculos, si se administra intramuscular, o la de venita, si lo ponemos por vía parenteral. ¿De acuerdo? Bueno, aclarada esa información, pasamos al siguiente punto. La unión del antibiótico a las proteínas plasmáticas es del 58 al 96%. Entonces, díganme, señoritas, ¿este medicamento tiene una buena distribución? ¿Sí o no? Sí, porque tiene un 96%. Muy bien, este medicamento nos va a ser útil para infecciones de todos los órganos, incluido piel, tejidos blandos, hasta hueso. Una buena distribución es un buen efecto a nivel general, a nivel de todo el organismo. ¿Qué más nos dice? La ceftriaxona se distribuye ampliamente en la mayor parte de los órganos, como les decía, ¿no? Tiene una buena distribución, entonces se va a distribuir ampliamente en la mayor parte de órganos. ¿Cómo son? Órganos, tejidos y fluidos, incluyendo la vesícula biliar, el hígado, riñones, los huesos, ni hasta los huesos llega. Los huesos, úteros, ovarios, esputo, bilis, fluidos pleural y sinovial. ¿Ya? Cuando les digan que un medicamento tiene este porcentaje de unión a proteínas, ya deben estar suponiendo que va a llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Me lo he tachado sin querer queriendo. Y nos va a ser útil para infecciones de piel y tejidos blandos. ¿Qué más dice? La ceftriaxona atraviesa sin dificultad las meninges inflamadas, alcanzando niveles terapéuticos en el líquido cefalorraquídeo. Igualmente, este medicamento atraviesa la barrera placentaria. Es decir, este medicamento puede llegar tanto al sistema nervioso como también al feto en madres gestantes, ¿no? Para tener en consideración. Aproximadamente el 35 al 65% del fármaco se elimina en la orina, principalmente por filtración glomerular. El resto se elimina a través de las bilis por vía fecal. Entonces, ¿qué podríamos decir con respecto a su eliminación? ¿Qué me dirían con respecto a su eliminación? Dependiendo de cómo estamos viendo, que se elimina un 35 al 65% por la orina. Bueno, podríamos decir, ¿no es cierto?, que no es tanto como el resto de sus primos o miembros del mismo grupo terapéutico.
sino que más bien es menor. Hay otras cefalosporinas que se eliminan hasta un 95%. Sin embargo, la ceftriaxona se elimina en menos cantidad, 25 o 35%. Es decir, que hay una buena cantidad de medicamento que se elimina por las heces. Pero si se elimina por las heces, ¿nos va a ser útil en infecciones del tracto digestivo? Sí, profe. Muy bien, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a la farmacocinética? ¿Alguna pregunta, consulta, duda, queja? Ya, perfecto. Solo faltaba acá aclarar nomás el tiempo de vida medio del medicamento. Si mal no recuerdo era de 8 horas. Es decir, que este medicamento permanece en nuestro cuerpo bastante tiempo. Por eso la dosis será de 1 cada 24 horas. Por ende es más cómodo, ¿no?, administrarlo cada 24 horas, en que se esté poniendo uno cada 8 horas. Ayuda bastante eso. Bueno, ¿en qué infecciones nos va a ser útil este medicamento? ¿Para qué patologías? Como nos está diciendo, nos va a ser útil en septicemia, es decir, infecciones generalizadas, infecciones intraabdominales, como hemos dicho, ¿no?, por su vía de eliminación fecal, ginecológicas, del tracto respiratorio inferior, de la piel, tejidos blandos, infecciones urinarias complicadas e infecciones óseas. Ojo, ¿no? Si nos hablan de una infección urinaria simple, voy a subrayarlo acá. A ver, les pregunto siguiente: si me hablan de una infección urinaria así nomás, ¿podría aplicar una cefalosporina de primera generación? No todavía, profe. Podría ser que sí, ¿ah? Si es una infección urinaria simple, sí. Sin embargo, si es una infección urinaria complicada, ¿podría aplicar una cefalosporina de primera generación? Eso, Tercera generación. eso ya no, ¿no es cierto? En complicadas ya vamos a utilizar entonces, medicamentos de tercera generación, cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? En complicadas, sí o sí, de tercera generación. Recuerden eso, si es una infección urinaria simple, todavía podemos usar cefalosporinas de primera generación. Si es una infección urinaria complicada, ya estaremos los de tercera generación. ¿Cómo es la dosis de administración? Puede ser de 1 gramo, 1 a 2 gramos cada 24 horas, dependiendo de la gravedad de la infección y susceptibilidad del microorganismo al antibiótico, siendo administrarse máximo 4 gramos al día. Si la ampolla viene de 1 gramo, entonces máximo tendríamos que aplicar 4 ampollitas al día, 4 viales, ¿de acuerdo? En niños ya también nos dice que tenemos que dividirlo en 2 dosis. Las dosis máximas son de 2 gramos al día, ¿ya? En niños sería cada 12 horas, sin embargo, menos cantidad. Es decir, si un paciente tendría que consumir 500 miligramos, en niños será pues 250 miligramos cada 12 horas. Esto porque, como recuerdan, como les comenté, este medicamento es bastante irritante. Entonces, un niño pues obviamente no va a poder soportar el dolor. Y para que este medicamento, bueno, no le choque tanto, se va a dividir la dosis. Bueno, en cuanto a neonatos, ya no es tan necesario. Solamente revisar, es más por el peso del pacientito. ¿Qué más nos dice? Tratamiento de meningitis bacteriana. Meningitis, como les decía, era una inflamación o infección en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Es una meningitis. ¿Qué nos dice la dosis? ¿Cuál va a ser? De 2 gramos endovenoso cada 12 horas si es muy complicado, y cada 24 horas si recién está empezando el cuadro. Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario. Si dice que no es no complicadas, podemos darle un gram positivo, una cefalosporina de primera generación, o si no, ceftriaxona pero una baja dosis. Con una dosis que dice acá, adultos de lesiones, una dosis única de 500 miligramos de ceftriaxona. Así ha demostrado ser tan eficaz como un tratamiento de 7 días con sulfamethoxazol más trimethoprim. ¿Se dan cuenta la comparación? ¿Qué cosa era el sulfamethoxazol más trimethoprim? Bastrin, profe. Muy bien, pero su nombre común, su nombre que utilizamos nosotros como de denominación común internacional, DSI.
Ya recuerden por favor, es cotrimoxazol. ¿Ya? El nombre que le vamos a dar a esos dos en el mercado va a ser cotrimoxazol. La marca es Bactrim, eso es cierto. Pero miren la diferencia. Percátense de lo siguiente. Una sola ampollita de 500 miligramos, una sola ampollita de 500 miligramos es tan útil como 7 días tomando sulfametazol más trimethoprim. ¿Ya? Entonces, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál prefieren administrar? ¿El sulfametazol más trimethoprim o una ampolla de ceftriaxona? Una ampolla de esto. No. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no sería bueno administrar una dosis de ceftriaxona de una sola vez? ¿Por qué va a ser resistencia al medicamento? Muy bien. Porque tenemos que ver que este es un medicamento de tercera generación. Es decir, tenemos que tener cuidado con este medicamento. No podemos darlo por dar. Y es por eso que así que seguían los médicos seguían por esto. Es por eso que administran de frente estos medicamentos. Ven la comparación y dicen, ¿cuál le conviene a un paciente? Que se administre 7 días de una tableta, busco una sola dosis y ya la sana. El médico va a decir, mejor le doy la ampolla, ¿no? Una sola dosis y ya está sana. Pero nosotros como profesionales farmacéuticos tenemos que velar por cuidar estos antibióticos. Tenemos que empezar siempre dando lo que va a ser útil a un inicio. ¿Para qué? Para que en situaciones más complicadas tengamos estos medicamentos de reserva. ¿Qué pasa si esta persona toma sus 7 días su sulfametazol más tripetrim que no se sana? No se ha sanado, entonces ya le doy su ceftriaxona. Pero ¿qué va a pasar? Ver si la persona está enferma de una infección urinaria, le aplico su ceftriaxona y no le pasa, ¿qué otro medicamento voy a usar? ¿Tengo otro de reserva para poder ayudarme? A ver, les vuelvo a plantear la interrogante. Yo tengo un paciente con una ITO, una infección de tracto urinario. Y primero le voy a administrar el cotrimoxazol. El cotrimoxazol. Por 7 días. Y si ha salido bien, ya tranquilamente suspende el medicamento y puede hacer su vida normal. Sin embargo, si el medicamento no nos ha sido útil, yo aquí tengo una alternativa. Acá todavía puedo administrarle la ceftriaxona, ¿no es cierto? La ceftriaxona. Esa sería como de segunda línea. Pero ¿qué pasa si yo tengo un mismo paciente? Y me salto ahora el cotrimoxazol y me digo, como en la ceftriaxona me sana más rápido, mejor le doy de frente a este. Ceftriaxona con F, no es con P, con F. Pero ¿qué pasa si la persona me hace resistencia a la ceftriaxona? ¿Tendré otro medicamento para darle? La mitatina. Podríamos plantear otros medicamentos, ¿no? Pero la ceftriaxona ya no me va a ser útil, ni siendo un medicamento de tercera generación. Ese es el problema que se ve hoy en día con la administración de antibióticos. Los medicamentos de mayores generaciones son más efectivos contra las infecciones. Por eso es que se abusa de estos antibióticos. ¿Cuál es el problema? Que cuando las personas hagan resistencia a estos antibióticos, lamentablemente ya no va a haber medicamentos de líneas superiores para tratar esas infecciones. Si una persona me ha hecho resistencia a la ceftriaxona, a ver, repito la pregunta. Si una persona me ha hecho resistencia a la ceftriaxona, ¿yo le aplicaré su sulfamethoxazol? ¿Le podré dar el sulfamethoxazol? ¿Le era útil? ¿Le será útil? Les vuelvo a decir, si una persona ya es resistente a la ceftriaxona
y yo le quiero dar el cotrimoxazol, ¿le va a ser útil ese cotrimoxazol? No, pues, la bacteria se va a reír. Porque ya si una bacteria ha sido resistente a una tercera generación, medicamentos de generaciones inferiores no son nada, pues se le harán cosquillas. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de medicamentos, por más útiles, buenos, eficaces que sean. A menos que estén un 100% seguro que el paciente va a cumplir con todo su tratamiento. Pero ni así yo me arriesgo tampoco a prescribir o indicar medicamentos de tercera generación o medicamentos de reserva. Siempre hay que empezar por lo más bajito. ¿Está bien? Y bueno, con respecto a una infección de transmisión sexual como es la chancro blando, nos dicen que la dosis recomendable utilizar es de 250 miligramos en una sola dosis. Sin embargo, los pacientes con SIDA pueden necesitar un tratamiento más prolongado. Menos con respecto a chancro. ¿Alguna pregunta de señoritas? ¿Alguna duda que quisieran comentar al grupo? ¿Algún aporte que deseen realizar? ¿Sí ha entendido este tema? ¿Sí ha entendido o se ha entendido, señoritas? Profe, ¿puede volver a explicar? No lo he entendido muy bien. ¿Qué tema? ¿Qué partecita? Justo lo que nos ha dicho de la dosis, de la resistencia, pues, de la ceftriaxona, todo eso. Ya. Es que acá, mire, en la indicación nos dice, voy a borrar ya. A ver. Aquí, todo está lleno. Se puede perder, mi jefe, que... No puedo llamar. A ver, les repito. Como decía acá en la diapositiva, una sola ampolla de ceftriaxona de 500 miligramos, una sola ampollita de ceftriaxona de 500 miligramos, es tan eficaz como un tratamiento de 7 días de sulfametazol más trimethoprim para ictus. Vuelvo a repetir. Una sola ampollita cumple el mismo tratamiento que 7 días tomando Bactrim para tratar una infección urinaria. Por eso yo he preguntado, si una persona viene con infección urinaria a vuestra farmacia, ¿cuál preferirían indicarle? ¿Ceftriaxona? ¿Una sola dosis de ceftriaxona? ¿O 7 días de sulfametazol más trimethoprim? Esa era mi pregunta. ¿Y qué tenían que responderme? ¿Cuál es lo que les había indicado yo? Ceftriaxona. ¿Alguien más que quiera opinar? Primero la pastilla, profesor. Ya, ¿por qué, Nayeli? ¿Por qué será? Fundamenta tu respuesta. Porque la ceftriaxona es un medicamento que le puede causar efectos adversos. Ya habla por gusto, creo. No me han entendido nada. Ya. Voy a volver a indicarles, ¿ya? Como estamos viendo, la ceftriaxona es mucho más eficaz que un Bactrim, una amoxicilina u otro medicamento para la ictus. Es mucho más eficaz. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos que cuidar estos medicamentos. No podemos darlos común. No es que venga una infección urinaria y de frente su ceftriaxona ya la sana. No es así. Tenemos que tener siempre presente la administración de medicamentos de primeras generaciones o grupos farmacológicos todavía útiles, pero grupos farmacológicos todavía útiles de primera generación o bueno, de primera línea.
¿Por qué? Porque si las personas tienen una infección resistente con los medicamentos de primera línea, todavía nosotros vamos a tener el respaldo de los medicamentos de segunda y tercera línea. Repito, si la persona hace resistencia, si la bacteria hace resistencia a los medicamentos de primera línea, como amoxicilina, como sulfametoxomas, dimetropina, etcétera, todavía yo tengo la oportunidad de utilizar un medicamento de tercera generación, como por ejemplo la cetraxona, que es el caso de hoy. Sin embargo, ¿qué pasa si yo a la persona le doy de frente su cetraxona? Digo, ya estás con una ITU, con eso te vas a sanar rapidito, esto es lo mejor que hay. Le doy su cetraxona y para su mala suerte la bacteria hace resistencia a la cetraxona. ¿Tendría un medicamento posterior a la cetraxona que me pueda ayudar a sacarlo de ese cuadro? ¿Me puedo devolver? ¿Qué dice? ¿Me puedo devolver esto? ¿Por qué? Dice que el ginecólogo ya recogí del ginecólogo COVID. Yo pensé que no había recogido el ginecólogo COVID. Sí, ya le diré a Yuri, pero ¿o sea, firmado? Sí, pues. ¿Y no está firmado ahí? No. Por eso pues yo le digo, pero doctor, él es de COVID, le he dicho. Sí, pero yo soy su jefe y yo también, le he dicho. ya. O si no, ¿sabes qué? Ya, de acuerdo, vaya, Yuri le digo, le comentas, digo. Ya, pero ¿dónde pongo las vacas? Poco, qué rico. Señoritas, ¿me entienden o no me entienden? Los medicamentos de primera línea, segunda línea, tercera línea. Profe, no sé, me perdí peor. ¿Para qué no se piden? ¿Para qué? Yo no voy a decir lo que he entendido, a ver si está bien o mal. A ver, sálvame, Gloria. Mira, profe, mira, lo que yo estoy entendiendo es así, mira. Usted dice que viene un paciente, ¿no? No hay que administrarle la ceftriaxona, ¿no? Algo así nos hace entender. ¿Ya? No podemos darle la primera, sino debemos primero dar la primera generación o, como dice, Bactrin, algo, ¿no? Ya no hace efecto eso, ya después ya se le pone la ceftriaxona. ¿Algo así? ¿O cómo, profe? Estoy mal. Claro. ¿Por qué? Pero ¿en qué me baso yo? En los medicamentos de reserva. ¿Para qué les había dicho que eran los medicamentos de reserva? Es para ya, cuando ya no pueden, ya no la primera, la segunda, algo así, entonces ya la... No uso intrahospitalario, profe. Claro, para infecciones fuertes, pues, infecciones graves. Por eso son medicamentos de reserva. Cuando yo no tengo nada más que administrar, saco estos medicamentos. Entonces, si yo, por eso les decía en ejemplos, si viene un paciente con una infección simple, le daré de frente su cetraxona, le daré un medicamento de tercera generación. Ya, ahora sí te entiendo, profe. No, sí o no, porque es eficaz, obviamente es eficaz, ¿no? Puede ser lo mejor que hay de todos los grupos, pero estoy ya utilizando un medicamento de reserva, que de repente para más adelante sí lo voy a necesitar, no es el momento. Ahora sí me entendieron, ¿no es cierto? Ahora sí, profe. Ya, muy bien. Pero es que, ¿a qué va mi reclamo? Esto es más para mí es como un reclamo lo que hago. ¿Por qué? Porque yo lo veo bastante en los establecimientos de salud, que la ceftriaxona y otros medicamentos de reserva lo dan común. Viene cualquier infección y ya lo dan de primera, con eso te vas a sanar. Claro, te vas a sanar, pero ya estás utilizando medicamentos que deberían usarse solamente en casos graves. Solamente en casos donde no hay otras alternativas. No deberían darse, pero lo dan. ¿Ya? Bueno, solamente eso para que, como aclaración, para que lo tengan presente cuando ustedes estén en la práctica. Tenemos que empezar siempre por lo más bajito, porque después ya nada le va a ser útil al paciente. Perfecto, entonces ya me captaron, ¿no es cierto? Gracias, Gloria, por explicar su idea. Ojo, y no solamente esto aplica antibióticos. ¿Ya? Hay medicamentos de otros grupos farmacológicos que también son de primera, segunda y tercera línea. Solo que el paciente ya no hace resistencia, sino que también llamamos acostumbramiento. Acostumbramiento, es decir, el paciente consume crónicamente este medicamento, ya no le hace efecto y necesita otros medicamentos más fuertes. ¿Ya? Bueno, ya lo veremos en otro tema, con otros ejemplos. Bueno, para gonorrea y enfermedades asociadas nos dice que la dosis es de una dosis única de 125 miligramos de ceftriaxona en combinación con un régimen efectivo
frente a infecciones genitales. Bueno, no dice que solamente es una dosis única, una sola aplicación de 125 miligramos. Con eso tratamos la gonorrea. Pero también teníamos tabletitas para la gonorrea. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Qué pastillitas tomamos para la gonorrea? Era una que se tomaban 2 juntas, una sola vez. ¿Recuerdan? ¿No recuerdan qué medicamento era? Ya pertenecía al grupo de los macrólidos. ¿Qué medicamento de los macrólidos nos era útil para ETS? Y yo les hacía repetir esas preguntas en las clases. ¿Se acuerdan de la citromicina? ¿Cuál? Muy bien, la citromicina. Luego traten de repasar. Ya me está muy bien. Ya estamos en la siguiente semana. Bueno, ya voy a estar planteando el examen, así que vayan repasando. Bien, perfecto, entonces vamos a continuar. Entonces está diciendo que una dosis única de 125 miligramos nos va a ser útil para la gonorrea. Tratamiento de infecciones inflamatorias pélvicas. Es decir, cuando se van a producir cistitis complicada o algún tipo de pielonefritis, etcétera, etcétera. También nos indican que la dosis única es de 250 miligramos intramuscular, conjuntamente con doxiciclina oral. Esta última durante 14 días. ¿Ya? Enfermedad de Lyme, no es muy común, otitis, tratamiento de la otitis media. Otitis media, estamos viendo. Niños de 5 a 6 años, una dosis única de 550 miligramos por kilogramo de peso. Cetrazona es equivalente a un curso de 10 días con amoxicilina oral. Miren, el mismo ejemplo que tenemos acá. Tratamiento de otitis media. Dice que, mira, una dosis única de 50 miligramos por kilogramo de peso. Si el niño pesa 4 kilos, esto será pues 1 gramo. En vez de 50 por 50, no, perdón. 200 miligramos. Para un niño de 4 kilos, será 200 miligramos, como dosis única. ¿A cuántos días de tratamiento de amoxicilina equivale? Está en la diapositiva. ¿A cuántos días de tratamiento con amoxicilina equivale? 10 días, miren, 10 días. Pero podremos administrarle como primer antibiótico, como primer medicamento. No, ¿no es cierto? Va a ser útil para casos de otitis media complicadas, ¿no? En esos casos donde el paciente ya no haya respondido a nada, ni a amoxicilina, ni a citromicina, ni a claritromicina, ni a nada, ya estaremos pensando utilizar ceftriaxona. Perfecto. Bien, eso con respecto a la ceftriaxona. ¿Alguna pregunta con respecto a las cefalosporinas? ¿Una pregunta? Bien, señoritas, solo recordarles nomás, por favor tengan presente esto de los medicamentos de reserva, medicamentos más fuertes, obviamente, pues siempre, ¿no? Estos medicamentos de segunda línea, tercera línea, como son ceftriaxona, cefepime y otros, tienen que ser de uso más restringido, más cuidado. ¿Con qué? Con el fin de garantizar tratamientos eficaces a un futuro. Porque si las bacterias llegan a ser resistentes a la ceftriaxona u otros medicamentos, lamentablemente ya no va a haber otro tratamiento que le pueda ayudar al paciente. Y lamentablemente esa persona va a fallecer, va a morir. Así tan crudamente se los digo. Personas que son resistentes a ceftriaxona y otros antibióticos ya no pueden hacer absolutamente nada a los médicos. He visto esos casos. Neumonías complicadas, itis complicadas, donde ya le han dado todo al paciente y nada, no mejora.
No hay nada más que administrarle, pues. Ya no hay. ¿Ya? Entonces, por favor, siempre tengan cuidado con estos medicamentos. Y si bien es cierto, son mucho más eficaces, son más fuertes, tenemos que cuidarlos para solamente infecciones graves, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de otro grupo. Ya vamos a hablar de las cefalosporinas. Vamos a hablar de otro grupo. ¿Ninguna pregunta, señoritas? Aprovechen, es la oportunidad. ¿Sí han tenido cefalosporinas? ¿Cuál era su mecanismo de acción? Mecanismo de acción de las cefalosporinas en general. No, recuérdense, inhibir la síntesis de pared celular. Primera generación, activos contra qué bacterias. Gran positivos, profe. Segunda generación. Tanto para negativos y positivos. Y tercera generación. Los negativos. Y cuarta generación. Los hospitalarios. Hospitalarios, gran negativos complicados, ¿ya? Muy bien. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a hablar de otro grupo de fármacos. Si las cefalosporinas empiezan a fallar, es decir, hay resistencia a estos medicamentos, vamos a entrar a utilizar estos medicamentos. Los monobactámicos y los carbapenems. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de los carbapenems alguna vez? ¿Ya? Son medicamentos ya de uso hospitalario, en los que haya resistencia bacteriana. Ajá, esos penem son de uso hospitalario y en casos de resistencia. ¿Dónde está? Ajá. Y acá está. Monobactam. Primero vamos a hablar de los monobactámicos, ¿ya? Es algo, bueno, solo tienen un representante, que es el Aztreonam. Vale la pena mencionarlo. Químicamente diferentes a otros antibióticos por su carencia de estructura bicíclica. Sin embargo, sigue permaneciendo el grupo beta-lactámico. Por eso es que pertenece a los beta-lactámicos. Los monobactam solo poseen un anillo beta-lactámico. Se efectúa sustituciones organocáneas laterales, lo cual confiere actividad antimicrobiana. Ya, ese es el anillo beta-lactámico. Si este monobactámico tiene el anillo beta-lactámico, ¿podría presentar alergia cruzada con respecto a las penicilinas? Repito la pregunta. Si los monobactámicos comparten estructura similar con las penicilinas, ¿podría haber alergia cruzada? No, profe, porque son la misma. O sea, alergia, ojo, recuerden, alergia cruzada es que si yo soy alérgico a las penicilinas, también voy a ser alérgico a las cefalosporinas. Ya es alergia cruzada, que son diferentes grupos, pero tienen la misma estructura y poseen el mismo efecto adverso. Estamos viendo que los monobactámicos también tienen similar estructura. Ajá, muy bien esa. Estamos viendo, entonces comparten la misma estructura. Por ende, van a presentar también alergia cruzada. Entonces hay que tener cuidado también con este medicamento y personas alérgicas a las penicilinas. Dice, los monobactámicos son antibióticos estructuralmente relacionados con betalactámicos, pero con configuración monocíclica. Son producidos por innumerables gérmenes que viven naturalmente en la Tierra. Tienen débil actividad antibacteriana. La modificación en sus cadenas laterales mejora su espectro y estabilidad. Ya, estamos viendo que comparten. Ojo, este es un grupo totalmente diferente a las penicilinas. La penicilina salía de un hongo, de Penicillium notatum. Las cefalosporinas también salían de otro hongo, el Cephalosporinum.
y los monobactámicos salen de microorganismos de la tierra, pero ambos comparten, bueno, tienen similar, o comparten ese anillo betalactámico. Por ende, si comparten el mismo anillo betalactámico las penicilinas, las cefalosporinas y los monobactámicos, ¿cuál será su mecanismo de acción de los monobactámicos? Les vuelvo a poner... También en la pared celular, profe. Ya, ajá, muy bien. Es del grupo. Ya, completo. ¿Cómo sería? Sería la pared celular. Le inhiben. Inhiben la síntesis de la pared celular de los... Muy bien, por favor. Ya memorícense esa definición. Ojo, son medicamentos o antibióticos de diferentes orígenes, pero comparten la misma estructura o similar estructura. Por ende también comparten el mismo mecanismo de acción. Estamos viendo, acá mismo lo dice. Actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Son bacterias, son bactericidas y su espectro de acción de las actividades más ¿contra qué más es efectivo? Gram negativos. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos viendo que comparten el mismo mecanismo de acción, pero ya también son más activos contra gram negativos. Bueno, como les iba mencionando, ¿no? Este es el gatillo monobactámico. ¿Ya? Si esto fuera así, una unión acá, sería betalactámico, pero bueno, al menos tienen esta estructura que es parecida a la penicilina, por lo llaman monobactámico. A ver, les vuelvo a preguntar. Si estos medicamentos comparten la misma similar estructura, similar estructura química, también podrían presentar la misma resistencia bacteriana que los otros fármacos. Es decir, si una bacteria es resistente a las penicilinas o las cefalosporinas, también podría ser resistente a los monobactámicos. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque prácticamente, como les digo, son primos. Ya de repente son cada vez primos más lejanos, pero siguen siendo primos, comparten algo en común. Entonces es muy probable también que pueda presentarse resistencia bacteriana si es que la bacteria ya es resistente a otros betalactámicos, ¿ya? Podría también presentarse resistencia bacteriana. Sin embargo, en el caso de los monobactámicos hay menos probabilidad, ¿ya? Es menos común que haya esto, porque ya son más primos más lejanos, pero sigue existiendo la posibilidad. Y si los monobactámicos atraviesan la pared de la membrana celular, uniéndose firmemente a la proteína fijadora de penicilina. La proteína fijadora de penicilina, pues, bueno, ese es el candadito, ¿no? Sobre todo el candado que yo les decía, va a venir aquí el antibiótico, va a venir la capsulita, va a entrar a la pared, se va a unir al candado y ahí va a ser el efecto. Ese candado es la proteína fijadora de penicilina, ¿de acuerdo? Bueno, como han visto, ¿no? Este medicamento va a ser activo contra gram negativos. Y que acá está el representante de todos los gram negativos. Este es el padrino de todos los gram negativos. El H. coli. ¿Qué enfermedad causaba? Infecciones urinarias. Muy bien. Infecciones urinarias. Y entonces nos indica que este medicamento es útil contra gram negativos y también contra infecciones urinarias. Otro que conozcamos. Ajá. También nos es útil contra Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué causaba la Pseudomonas aeruginosa? Neumonía hospitalaria. Muy bien. Neumonía hospitalaria. Está bien, estamos viendo ya entonces infecciones urinarias, neumonías complicadas. Acá nos dice, no sé si lo recuerdan, pero se van a dar cuenta por su apellido. Gonorrea, profe.
monorrea, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo para qué nos va a ser útil este medicamento. Perfecto. Vía oral tenemos tigenonam, roxinam, monosulfactam, sulfactam. No tenemos muchos medicamentos por vía oral en nuestros establecimientos de salud, pero los que sí vamos a tener es por vía parenteral, y es el Aztreonam, ¿ya? Es el que más, el que más se utiliza en los establecimientos de salud y que nosotros contamos. Entonces, traten de recordar siempre ese nombrecito. Farmacocinética, como hemos dicho, ¿no? Se administra por vía intramuscular o endovenosa. Tiene una buena distribución por todo el organismo. Su eliminación en su mayor parte inalterada de 2/3 de la dosis. A ver, les pongo este concepto. Si el medicamento es primo de la penicilina, es primo de la cefalosporina, ¿podríamos saber más o menos por qué vía se elimina este medicamento? Vía renal. Sí, va a ser renal, ¿no? Sin embargo, también tiene una cierta eliminación hepática y excreción biliar, pero también tiene renal, por eso siempre tenganlo presente. Por eso que si se elimina por vía renal, pacientes con insuficiencia renal pueden presentar toxicidad cuando se administra este medicamento, ¿de acuerdo? Intervención hepática y excreción biliar. Entonces también nos va a decir que seguramente una parte va a ser por la orina y otra parte va a ser por las heces. ¿Alguna pregunta con respecto a su farmacocinética? ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Bien. Espectro antibacteriano. Como hemos visto, es un espectro relativamente reducido. Es reducido, pero ¿a qué espectro entonces? ¿Para qué grupo? ¿Qué gramos? Negativos. Muy bien, reducido para gram negativos. Reducido para gram negativos. Pero obviamente, ojo, no contra gram negativos que sean resistentes, porque sean fuertes. Si es capaz de luchar contra la pseudomonas, entonces quiere decir que será por a veces solamente pequeño porcentaje de las bacterias, pero nos va a ser útil en infecciones complicadas. Dice similar a los aminoglucósidos. Bueno, sumamente activo contra la mayoría de enterobacterias. ¿Saben qué es el término enterobacterias? ¿Conocen el término enterobacterias? Si no, para explicarles. No, profesor. Ya, por favor anótenlo. Entero significa vías digestivas, estómago, intestinos, etc. Entero es vías digestivas, enterón. Entonces, si nos dice que contra la mayoría de enterobacterias, es decir que va a ser efectivo contra las bacterias que están en los intestinos, es decir, causantes de infecciones digestivas, diarreicas, etc. Cuando hablamos de enterobacterias, estamos hablando de las bacterias que están en nuestro tracto digestivo, ¿de acuerdo? Para que no se mareen cuando escuchen estos términos. Enterobacterias, bacterias del tracto digestivo, y van a ir relacionados con lo que son diarreas. Bueno, Neisseria gonorrea, influencia, gonorrea y influenza. Pero también nos es útil contra pseudomonas. Es útil contra pseudomonas. Muy bien. Considerando su espectro, se combina con clindamicina, contra anaerobios y gram positivos, se combina con penicilinas, vancomicina y etimicina. Bueno, como estamos viendo que estos medicamentos contra gram negativos, si nosotros quisiéramos abarcar un mayor grupo, un espectro bacteriano, podría combinarse con penicilinas. Sin embargo, eso en la práctica no es tan común, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué nos van a ser útil? Infecciones de las vías respiratorias, neumonías, infecciones de la piel, intraabdominales e infecciones urinarias, por su lo que es gram negativo contra gram negativo. ¿Alguna pregunta con respecto al espectro bacteriano? ¿Ninguna? Ya. Bueno, estamos viendo acá su dosificación. En infecciones no complicadas se administra 500 miligramos, cada 12 horas, cada 8 horas. Es decir,
puede ser de 1 gramo al día, 1,5 gramos hasta 2 gramos al día. En moderadamente severas ya es 1 gramo cada 8 horas. Ocasionalmente cada 6 horas en casos más graves. Y en infecciones que necesitan alta dosis de antibiótico, 2 gramos cada 8 horas, 6 gramos. ¿Ya? Mientras vamos viendo el cuadro de gravedad, vamos aumentando la dosis y la frecuencia. En infecciones, actividad similar a los aminoglucósidos, efectivo contra gram negativos aerobios, principalmente E. coli. ¿Qué causaba la E. coli? Infección urinaria. Pseudomonas aeruginosa, Neumonía hospitalaria. enterobacterias, ¿qué cosa? Infección intestinal. Ya, muy bien, diarreas. Perfecto. Influencia y algún tipo de gripes. Esos son los más importantes, los que más van a encontrar. Es el famoso medicamento, es el astronauta. ¿Ya? Esto es lo que lo van a decir, sí puede bien este idealcito. Reacciones adversas: diarrea, fiebre, creatinina sérica, dolor, eritema. Dolor, eritema en la zona de inyección, ¿ya? En la zona de aplicación. De acuerdo a su estructura química, no puede ser hipersensibilidad cruzada con las penicilinas y cefalosporinas. Se hacen pacientes alérgicos a otros antibióticos. Dice, de acuerdo a su estructura química, no produce hipersensibilidad cruzada a las penicilinas y cefalosporinas. Pues nos está diciendo que este medicamento no es, si una persona se dedica a las penicilinas o a las cefalosporinas, no va a haber problema en la administración de este medicamento. Como ya es un primo más lejano, las personas todavía pueden salvarse de esa reacción alérgica. Pero siempre hay que estar pendientes, ¿de acuerdo? Efectos adversos. Bueno, es un medicamento bien tolerado, puede producirse reacciones dermatológicas, infecciones dermatológicas, algunos hematológicos, es decir, inhibe la coagulación. También puede producir problemas hepatobiliares. Una consultita, para el serenazgo, la entrada. No funciona acá, ya no funciona acá, este es centro COVID. ¿Dónde es? ¿Acá me sigues? Este es el local de Serenazgo, pero ya no funciona acá. Acá se ha venido parte del hospital. A la encargada podía preguntarle. ¿Acá? Ajá. Bueno, hematológicas, gastrointestinales y reacciones locales en la zona de aplicación, lo que les decía, ¿no es cierto? Dolor, inflamación en la zona de aplicación. Muy bien. El astronauta no es muy utilizado en nuestro medio, pero vale la pena mencionarlo, ¿ya? Sin embargo, ahora sí vamos a entrar a un grupo muy importante, los carbapenems. Los carbapenems son antibióticos betalactámicos dotados de un mayor espectro. Estos sí son betalactámicos, ojo. Los otros son, este astronauta es un primo lejano de las betalactámicos. Sin embargo, la cefalosporina, la penicilina y los carbapenems son primos cercanos, podemos decir, ¿ya? Primo hermanos, por decirlo así. Por ende van a compartir la mayoría de sus efectos farmacológicos, sus efectos adversos. Bien, entonces, ¿qué nos dice acá? Como buena penicilina, como buen primo de la penicilina, ¿qué espectro de acción tendrá? ¿Qué espectro de acción tenía la penicilina? ¿Cuál? La pared celular, profe. Sí, espectro de acción, ese es el mecanismo de acción, espectro de acción. No, espectro. ¿Nada? ¿No recuerda? Espectro de acción de las penicilinas, netamente penicilinas. Claro, gram positivos. Recuerde, por favor, gram positivos. Espectro de acción de las cefalosporinas. Gram positivos y gram negativos. Acá también estamos viendo esto, que abarca a muchas gram positivas y también la mayoría de gram negativas.
Son compuestos emergentes químicamente diferentes a las penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, ¿ya? Y son muy similares a las cefalosporinas y a las penicilinas. También es un grupo de antibióticos más resistentes a la hidrólisis de la mayoría de las beta-lactamasas. Es decir, estos medicamentos, los carbapenems, van a resistir con mejor eficacia a las bacterias resistentes. Esto nos sirve en caso de resistencia bacteriana. Nos va a ser útil en esos casos. Ya, estamos viendo que es un primo de la penicilina, cefalosporina. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Ahora sí les pregunto, ¿cuál es su mecanismo de acción? Señoritas, señoritas, por favor. Sí saben la respuesta. Yo sé que saben, díganme. Si son primos de la cefalexina, ceftriaxona y de las penicilinas, ¿cuál será su mecanismo de acción? ¿Están ahí? ¿Me podría repetir su pregunta, por favor? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los carbapenems? Ya, pero completo, fue completo. Inhibir la síntesis de la pared celular, profe. Ya, pues ya estamos, ya creo que en el quinto tema de beta-lactamas. Ya tienen que decirme completito ya. Muy bien, son primos cercanos de las penicilinas. Entonces también van a realizar el mecanismo de acción. El mismo mecanismo de acción. Inhibir la síntesis de la pared celular. Y prácticamente estamos viendo ese mismo dibujo de que se ha utilizado para los otros beta-lactámicos, porque comparten el mismo mecanismo de acción. ¿Ya? Se fijan a la pared celular, inhiben su síntesis, por ende destruyen a la bacteria. Perfecto, ya saben ya. Farmacocinética. Estos medicamentos solo se tienen presente por vía parenteral. No hay en tabletita, en pastillita, en jarabito. No hay. Los tenemos por vía endovenosa y parenteral, solamente en ampollitas. Empezamos con el más característico de todos estos. El más común. El primero que se utiliza de los carbapenems. Es el imipenem. Imipenem. Su administración dice que es de uso parenteral, obviamente. Ya. Sinibina, dice, se administra junto a la cilastatina. Ahorita les voy a explicar esto de la cilastatina. Todo a su debido tiempo. ¿Ya? Pero hasta acá vamos a ver. Uso parenteral. Atraviesa las meninges alcanzando a altos niveles en el líquido cefalorraquídeo. Eliminación. Nuevamente les digo. Como los carbapenems son primos de las penicilinas, ¿cuál será su vía de eliminación? Muy bien, dice acá, se elimina por el riñón de forma inalterada, prácticamente enterita sale la molécula en 70% de la dosis. Metabolización renal, producción de lipidasas, tiempo de vida, bueno, ya. Acá voy al detalle. El imipenem es un buen medicamento para las infecciones gram positivas y gram negativas, pero tiene un defecto. El imipenem se elimina muy rápido por la orina. Al paciente le administras imipenem y a la media hora, una hora, ya lo ha eliminado por la orina. Entonces, ¿no será muy útil ese medicamento como solo imipenem en la práctica? ¿Cada cuánto tendríamos que estar dándole al paciente? A ver. ¿Cuántas veces al día tendríamos que dar este medicamento si estamos diciendo que se elimina a la hora nomás? O en menos tiempo incluso. Prácticamente tenemos que tener unas 6 a 10 veces al día
para reponer la dosis que se ha perdido. Este medicamento es muy malo, como hemos dicho, se elimina muy rápido por la orina, demasiado rápido. Ya, y eso complica su administración. Porque no es bueno, no te sirve administrar el medicamento para que a la media hora, una hora ya lo estés eliminando. Ya al final ya no te va a hacer efecto. Y ojo, tengo que recordarles, estos medicamentos, los carbapenem, son bastante costosos. Una ampolla de imipenem está a sus 270 soles, por ahí. Y no te venden una ampollita nomás. Será, pues, todo el tratamiento será pues 3 por 7, 21 ampollas por un tratamiento. 21 por 200 o 200 o 300 soles, ¿cuánto será? O sea, al ojo, señoritas, ¿cuánto será 21 dosis por 250 soles? Señoritas, ya, vamos a tener 5.000 soles un tratamiento para infección. 5.000 soles para el tratamiento de una infección. Esa es la importancia de guardar estos medicamentos. Los medicamentos de tercera generación no solamente son buenos, eficaces contra bacterias resistentes, son altamente costosos, van a ver. Son altamente costosos estos medicamentos. ¿Ya? Entonces hay que primero hay que usar los medicamentos de primera generación y recién sanarse con eso. Para evitar usar estos medicamentos de mayor generación o de reserva. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema. Como les decía, entonces no es pues práctico estar administrándose a cada rato el imipenem. Como los médicos, como los investigadores veían en este caso que este medicamento se eliminaba por orina, dijeron, entonces hay que ponerle una sustancia que no permita que se elimine por orina. Entonces ahí es que aumentaron la cilastatina. La cilastatina lo que hace es evitar que el imipenem se elimine por la orina. La cilastatina va al riñón y cada vez que pasa el imipenem lo hace regresar. ¿Ya? Y juntamente con este medicamento es que se prolonga más su administración. Ya no horas, su administración normal es cada 8 horas. ¿Ya? Cada 8 horas. ¿Debido a qué? Gracias a qué? A la adición de este excipiente, de esta sustancia. Ni siquiera es medicamento porque no cumple un efecto farmacológico. Lo único que hace es inhibir la eliminación de este medicamento por la orina. ¿Ya? ¿Se entendió, señoritas, o lo vuelvo a explicar? Sí, profe, por favor, ¿puede volver a explicar? No lo entendí. Ya, este medicamento como imipenem solito se elimina muy rápido por la orina. Muy rápido. Entonces no nos sirve en la práctica que se elimine tan rápido, porque al paciente tendríamos que estar poniéndole cada 2 horas un medicamento, una ampollita. Y estamos viendo que son medicamentos costosos, no podemos desperdiciar el antibiótico. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Lo que hicieron es agregarle una sustancia que evite que se elimine por la orina. ¿Ya? Una sustancia que retrase su eliminación por la orina. Es así que le administraron la cilastatina. Por eso ustedes van a ver una ampolla de imipenem, va a decir imipenem más cilastatina, dice. ¿Por qué? Porque la cilastatina cumple esa función de evitar que se elimine por la orina. Y si evitamos que se elimine por la orina, ¿qué quiere decir? ¿Que el medicamento va a estar más tiempo en sangre, sí o no? Va a tener un tiempo de ¿será? Más tiempo en sangre, ¿no es cierto? Entonces nos va a permitir administrar el medicamento en dosis más prolongadas. Bien, solamente como aclaración esto de la cilastatina, porque a veces algunos piensan que es un inhibidor de la beta-lactamasa, así como el amoxicillin clavulámico. Algunos piensan que el imipenem más cilastatina es también su inhibidor de beta-lactamasa, pero no, es solamente una sustancia que va a hacer que el medicamento esté más tiempo en sangre, ¿de acuerdo? Solo en el caso del imipenem, los demás no tienen este problema. ¿Y quiénes son los demás?
imipenem, ertapenem, doripenem, ponipenem, diapenem, sulforben, liapenem. ¿Cuáles son los medicamentos que tenemos en los hospitales? Estos dos. Estos dos tenemos en los hospitales. Imipenem y miropenem. ¿Ya? Solo esos dos. Si el tratamiento de imipenem no funciona, se van al miropenem. Y el miropenem es más fuerte. Sin embargo, si el tratamiento falla, los hospitales compran ertapenem. Este ertapenem no está en las farmacias, así, bueno, puestito. Este ertapenem se utiliza para compras, solo, ¿cómo digo? Se utiliza para solamente compras particulares. Solamente tiene compras particulares. Y tiene un costo muy, muy elevado. Una vez yo llegué a observar cómo habían pacientes que no respondían a otros tratamientos y el hospital tenía que comprar el ertapenem. Y estoy hablando de en el seguro. En el seguro es más que nada que se utiliza. ¿Ya? Entonces el ertapenem es un medicamento de reserva y solamente para compras particulares, cuando realmente el paciente lo amerita. Bien, esos tres son los que vamos a encontrarnos más en la práctica. Siendo el primero el imipenem el más común, el miropenem más o menos, bueno, si es que no funciona el imipenem, el ertapenem solamente para casos especiales. ¿Alguna pregunta con respecto a estos medicamentos? A ver, yo les pregunto, señoritas. Si las personas tienen si las personas presentan infecciones todavía leves, ¿será de utilidad aplicar estos medicamentos? No, profe. No es cierto. Son medicamentos. Primero no los van a poder. Bueno, va a ser muy difícil que se las administre. ¿Por qué? Porque son medicamentos de reserva, netamente utilizados para uso hospitalario y en caso de resistencia y donde esté en juego la salud del paciente, la vida del paciente. Solo en esos casos se utilizan estos medicamentos. ¿Ya? Son casos muy especiales. Y como se me iba mencionando, el que se va a coger primero de todo el grupo es el imipenem. Y segundo el meropenem. Ya, perfecto. Espectro bacteriano. Son antibióticos de amplio espectro, probablemente de mayor amplitud. O sea, son los antibióticos que más bacterias abarcan. Más bacterias van a atacar. Tiene la ventaja que son resistentes a las beta-lactamasas. ¿Ya? Son resistentes a las beta-lactamasas. O sea, una bacteria que es resistente a amoxicilina, una bacteria que es resistente a penicilina, una bacteria que es resistente a cefalosporina, no lo va a hacer al imipenem. El imipenem todavía puede matarla. Sin embargo, pero es todavía, excepto la producida por la pseudomona. La pseudomona todavía sí le puede hacer frente al imipenem. La pseudomona todavía puede generar resistencia. Y el resto de bacterias no tanto. Gran actividad contra gram positivos. A los gram positivos se los va a comer como si nada. Staphylococcus aureus también no va a haber problemas, se los va a comer. El 90% de los microorganismos gram negativos también son susceptibles, incluyendo cepas resistentes a beta-lactámicos y aminoglucosas. Es decir, mira, estamos viendo acá resistentes a beta-lactámicos y aminoglucósidos. Es decir, si una persona tiene resistencia a penicilina y también tiene resistencia a gentamicina, entonces ya podríamos estar viendo el caso de utilizar imipenem, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué nos está sirviendo? ¿Qué dice acá, señoritas? ¿Para qué nos sirve este medicamento? ¿En qué lugar vamos a utilizarlo?
en infecciones hospitalarias, ¿no es cierto? Estamos viendo hospitalarias. También, ¿para qué nos va a servir? Para gram negativos resistentes. ¿Ya? También nos sirve para infecciones por anaerobios intraabdominales o pelvianas. Es decir, nos va a servir para casos de diarreas o infecciones digestivas graves. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna consulta, alguna duda, señoritas? En general estamos viendo, ¿no?, que este medicamento es bastante útil para infecciones de bacterias resistentes. Nos va a salvar de muchas de esas bacterias. Ahora, efectos adversos. ¿Cuáles vamos a tener? Se van a presentar náuseas, vómitos, diarrea en un 3 a 4% de la población administrada. Puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad y alergias y superinfecciones. Como les decía, ¿no?, si la persona es alérgica a las penicilinas y el imipenem y los carbapenem son primos de las penicilinas, también puede haber alergia. ¿Ya? También puede tener, mira, su uso indiscriminado, ¿qué produce? Señoritas, ¿qué dice ahí? Léame, por favor. ¿Y quién es la que hace resistencia bacteriana? Esto es cosadito. Ya, completo. Miren quién es la bacteria que causa resistencia. Miren, es un medicamento muy fuerte, muy potente, pero ¿quién todavía puede salir adelante? Pseudomonas aeruginosa puede tener resistencia. Por eso les digo, esta bacteria es muy letal en los hospitales. Si te da esta bacteria, si esta bacteria infecta a alguien en hospitales, ya es más difícil tratar. Entonces también, bueno, esto también he visto, puede producir convulsiones en pacientes con desórdenes neurológicos e insuficiencia renal. Puede producir convulsiones, problemas neurológicos. ¿Ya? Bien, eso voy a tocar ya el tema en nuestra siguiente clase, las inhibidores de las beta-lactamasas, lo que es importante mencionarlos, porque tengo que volver a tocar amoxicilinas, tengo que tomar cefalosporinas y otras más. ¿Alguna pregunta con respecto a imipenem o a los carbapenems? Estamos viendo que es un grupo bastante útil, ¿no?, bastante fuerte contra las bacterias. ¿Cuál será su único enemigo de los carbapenems? ¿Cuál será su enemigo que le puede dar pelea? ¿Qué bacteria le va a dar pelea a los carbapenems? Aquí está subrayado. Pseudomonas, profe. Muy bien. Las pseudomonas son las bacterias más malas que hay en el reino animal. En el reino bacterial, ¿qué será el reino bacterial? En el reino monera. ¿Ya? Hay que tener especial cuidado con esa bacteria. El resto, el imipenem se ríe de las demás. Las mata como si nada. Ya solo ese nomás es bastante peligroso. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta, duda? Con los temas que hemos tocado hoy. ¿Ninguna? Como hemos estado observando, es importante percatarse de las características de los betalactámicos. Nos aprendemos bien sus características de los betalactámicos, nos va a ser más fácil aprender el mecanismo de acción de todos los demás grupos, de cefalosporinas, de penicilinas, de carbapenems, de monobactámicos. Nos va a permitir también ver su vía de eliminación, nos va a permitir ver sus reacciones, sus efectos adversos, sus alergias, todo eso. Eso solamente viendo las características de los betalactámicos. Con eso ya se nos hace más fácil la utilización de estos medicamentos. ¿De acuerdo? Bien, señoritas, entonces ya para finalizar la clase voy a volver a llamar lista